Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. ¿Cuántos han estado viniendo los miércoles? Amén. Bueno, usted sabe que estamos en una serie que se llama A Otro Nivel, ¿verdad? Y hoy el tema se llama A Otro Nivel, dejando la zona de comodidad. Diga conmigo, dejando la zona de comodidad. ¿A cuánto les gusta la comodidad? Los zapatos cómodos, la ropa cómoda. Yo creo que a todos nos gusta la comodidad, ¿verdad que sí? Y sabe, vivimos en una era en donde se busca la comodidad, se busca el confort, se busca tener la vida más sencilla posible, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Lo más placentero que se pueda. Y hay muchos ejemplos de que nos gusta la comodidad. Usted sabe que justamente después de la pandemia todo se volvió más sencillo, ¿verdad que sí? Más fácil después, no durante. Después de la pandemia surgieron muchas formas de hacer la vida más sencilla. Por ejemplo, si usted quiere hacer un pago, ¿será que tiene que hacer largas colas para hacer un pago? ¿Verdad que no? Ahora lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa, desde una aplicación, por medio de una transferencia. Es decir, ahora hay más comodidad. Pero no solo en eso lo podemos ver. Si usted quiere comida pero no quiere salir, ¿qué puede hacer? Llamar, ¿verdad? Para que se la lleven. Aunque esté lloviendo, alguien le va a llevar la comida también a la comodidad de su casa. Y así hay innumerables ejemplos de cómo ahora todo es más cómodo y más sencillo. Y lo último, la inteligencia artificial, ¿verdad que sí? Usted quiere hacer un trabajo, solo le pone ahí de qué lo necesita y se lo dan. Incluso dice que la inteligencia artificial lo puede ayudar a usted a tomar decisiones. Diga conmigo, ya no tengo ni que usar mi cerebro, ya no tengo ni que pensar, ¿verdad? Porque ahora todo es más sencillo, todo es más fácil. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y se nos ha vendido la idea de que la comodidad nos da placer y el placer nos da felicidad. Y por lo tanto queremos aplicar esa comodidad en todas las áreas de nuestra vida. Y lamentablemente también esa comodidad, ese confort, esa sencillez o esa facilidad la queremos aplicar a nuestra vida espiritual. Y quisiera que me pudiera acompañar a su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Muy bien. Saque su Biblia, ábrala en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Amén. Y si ya lo tiene, yo se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. A veces cuando abrimos nuestra Biblia y dicen que es otra versión, decimos entonces ¿para qué la abrí, verdad? Pero para comparar, amén. Y dice la palabra del Señor: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y le decía de que queremos ahora una vida cómoda, también en lo espiritual. Filipenses 3 nos lleva más allá de la comodidad, pero nosotros quisiéramos un evangelio que se acomode a nuestros intereses, a nuestra manera de vivir, al tiempo que tengo para darle a Dios, a la disposición que tengo para ofrecerle al Señor, que todo se acomode a mi forma de vivir,
a mis recursos y, como le decía, a mi tiempo, ¿verdad? Si me voy a involucrar, pero que se acomode a mí. Si voy a servir, pero que el servicio se acomode al tiempo que tengo, a la disposición que tengo, si es que me involucro, porque muchas veces no me involucro. Ahora bien, queremos entonces un evangelio atractivo, un evangelio que no nos exija, que no nos confronte cuando haya pecado, un evangelio que no nos pida obediencia, que no nos pida sacrificio, que no nos pida hacer más allá de nuestra propia comodidad. Pero toque al que tiene a la par y dígale: ese no es el evangelio que predicó Jesús. Porque ese no es el evangelio que predicó Jesús. ¿Y cuál es el evangelio que predicó Jesús? Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿qué dice? Cada día y sígame. ¿Será que nos habla acerca de comodidad? Acerca de estar en una zona de confort, acerca de tener una vida espiritual sencilla. ¿Verdad que no? Ahora bien, la comodidad en la vida espiritual es peligrosa. ¿Y por qué es peligrosa? Porque la comodidad en nuestra vida espiritual nos puede estancar, puede detener el propósito de Dios en nuestras vidas. En la vida espiritual, si no hay esfuerzo, no hay progreso. Toque al que tiene a la par y dígale: no hay progreso si no hay esfuerzo. Y le decía que Filipenses 3 nos habla acerca justamente de que debemos esforzarnos para alcanzar, dice, lo que está delante. Filipenses nos dice que debemos de avanzar hacia la meta. Y si estamos hablando acerca de esfuerzo, si estamos hablando acerca de avanzar, de caminar hacia una meta, no estamos hablando de comodidad. Estamos hablando de salir de una zona de comodidad. Entonces no podemos acomodarnos. Le decía que las series de estos miércoles se llaman A Otro Nivel. ¿Y por qué se llaman A Otro Nivel? ¿Será que hay otro nivel? ¿Será que podemos llegar a otro nivel? ¿Usted qué dice? Sí, hay un nivel mayor de intimidad. Hay un nivel mayor de fe. Puede haber un nivel mayor de compromiso. Siempre hay un nivel más en Dios. Toque al que tiene a la par y dígale: siempre hay más en Dios. Y hoy quiero hablarle de 4 aspectos que debemos de recordar para no caer en una zona de comodidad. Y vamos a ver el primero. El primer aspecto es que no somos solo creyentes, sino discípulos. Diga conmigo: soy un discípulo. Todos hemos creído en Cristo Jesús y ese es el primer paso. Pero no es suficiente solo con creer. ¿Por qué no es suficiente? ¿Sabe usted que los demonios creen? Los demonios creen en Jesús y tiemblan, pero no le siguen. Diga conmigo: necesito seguirlo. Entonces, el discípulo sigue a su maestro. Y dice la palabra del Señor en Juan 8, 31 y 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No es suficiente solo con creer. Muchos creen en Dios. Si usted sale a la calle y le pregunta a la gente: ¿usted cree en Dios?, ¿qué le van a contestar? Que sí creen, pero no le siguen. Y un discípulo sigue a su maestro. Ahora bien, también es importante que usted entienda que un discípulo no solo sigue a su maestro, sino que tiene una relación personal con su maestro.
Dice que los maestros hebreos tenían que convivir con sus discípulos. Les enseñaban mediante la convivencia. Tenían que vivir juntos para que pudieran aprender. Usted necesita entender que si usted tiene un maestro que es Jesús, usted necesita tener una relación personal con su maestro. Tiene que conocer a su maestro. Y la palabra del Señor dice en Juan 15:9: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Usted puede ver a lo largo de toda la palabra del Señor que el Señor siempre ha anhelado tener intimidad con nosotros, ¿sí o no? Desde el Edén. ¿Por qué puso a Adán y Eva en el huerto? Porque quería relacionarse con ellos. ¿Por qué después buscó su restauración? Porque quería mantenerse en comunión con ellos. Y usted puede ver en el Antiguo Testamento, escuchábamos el miércoles pasado acerca del arca del pacto, acerca del tabernáculo, y cómo Dios viene y escoge a un pueblo y dice: voy a habitar en medio de ellos. Voy a habitar ahí. Y sabe, yo leía en 2 de Crónicas 6:18, me gustaría leérselo. Dice: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Sabe que aquí en Crónicas Salomón había terminado de edificar una casa para Jehová? Y Salomón dice: ¿de verdad vas a habitar entre el hombre? Si ni siquiera los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener, ¿cuánto más va a ser esta casa que yo te acabo de construir? O sea, el Dios soberano, todopoderoso, decidió habitar en medio de un pueblo rebelde, en medio de un pueblo que así se apartaba de él. Y sabe una cosa, ahora ha decidido habitar y morar, diga conmigo, en un pueblo rebelde. Ha decidido morar en nosotros. Y Salomón decía: ¿de verdad vas a habitar entre nosotros? Y sabe, Dios siempre ha anhelado tener una relación personal con nosotros. Y el discípulo tiene una relación con su maestro. Pero también el discípulo se deja transformar. Diga conmigo, el discípulo se deja transformar. Y la palabra del Señor dice en Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo se deja transformar por su maestro. Un discípulo se deja moldear por su maestro. ¿A cuántos aquí les gusta cuando el Señor los moldea? Amén. Amén. Solo un hermano dijo amén. Yo creo que no lo disfrutamos, pero verdad que nos gozamos en saber que Él tiene el cuidado de darnos la forma que Él desea darnos. Amén. Ahora bien, dice que el discípulo se deja transformar. ¿Y cómo pueden saber los demás que somos discípulos del Señor? Dando fruto. Si yo no doy fruto, entonces no hay una evidencia de que sea discípula del Señor. Necesitamos dejarnos transformar. Pero también el discípulo vive con perspectiva eterna. ¿Qué significa eso? Un discípulo no se va a estar enfocando en lo material, en lo pasajero. ¿Cuántos no nos hemos enfocado únicamente en alcanzar logros materiales, en alcanzar el éxito profesional? Solo yo. Ustedes no se han enfocado en eso. Yo creo que todos tenemos sueños, metas, anhelos, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí?
Pero un discípulo, esa no es su prioridad. Esa no es su prioridad, porque un discípulo tiene perspectiva eterna. Un discípulo entiende que está en esta tierra de forma pasajera, que va a estar un tiempo y después va a partir. Hoy estamos aquí, todos nosotros, y en otro lugar se está celebrando un funeral. Y usted dirá, ¿celebrando? Sí, celebrando, porque ya dejó esta tierra. Pero ¿sabe una cosa? Un discípulo se enfoca y prioriza lo espiritual. Diga conmigo, necesito priorizar lo espiritual. Si bien es cierto, Dios también nos ayuda a cumplir nuestras metas. Yo lo he visto en mi propia vida, que Dios me ha permitido alcanzar mis sueños. Dios me ha permitido alcanzar mis metas, pero sabe que lo principal para mí no es eso, sino el poder buscar y servir al Señor. Entonces no debemos de enfocarnos en lo material. Y dice Mateo 6:33, que yo creo que usted lo conoce, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un discípulo no se enfoca en las añadiduras, porque sabe que esas vendrán. Prioriza lo espiritual. Y por último, el discípulo ama lo que ama su maestro. El discípulo se apasiona por aquello que apasiona a su maestro. Y Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora usted dirá, ¿y estos puntos que tienen que ver con dejar la zona de comodidad? Tienen mucho que ver. ¿Sabe por qué? Porque usted se puede dar cuenta que todos estos puntos hablan acerca de poder estar en acción. El Señor nos llama a seguirlo. El Señor nos llama a dejarnos transformar. El Señor nos llama a amar, y todo tiene que ver con dejar la zona de comodidad. Y el segundo punto es que no somos espectadores, sino participantes. Diga conmigo, soy participante. ¿Y qué es un espectador? Es alguien que observa, ¿sí? Es alguien que se sienta a ver, a escuchar, pero no participa. Es alguien que incluso se puede asombrar. Ay, lo que está sucediendo, ¿verdad? Lo que está pasando. Pero lo malo de ser un espectador es de que nos sobra mucho tiempo también para juzgar, para criticar. Ay, no, eso lo deberían de hacer mejor de esta manera. Eso no lo deberían de hacer así. Ay, yo no estoy de acuerdo, yo tengo mis opiniones, yo tengo mi manera. ¿Por qué? Porque somos espectadores, pero no hemos sido llamados a ser espectadores, sino que hemos sido llamados a ser participantes. Y alguien que participa es un socio, es alguien que está involucrado, es alguien que toma responsabilidad y es alguien que toma compromiso. Y alguien que participa encuentra propósito. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Alguien que participa encuentra propósito, pero también alguien que participa abraza el proyecto de Dios. Diga conmigo, abraza el proyecto de Dios. ¿Y usted sabe cuál es el proyecto de Dios? Toda la Biblia es como una carta de amor, es como una declaración de amor. El proyecto de Dios es salvar a la humanidad. Por eso envió a su Hijo Jesús. Y por eso podemos ver que Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien que participa, alguien que se involucra, abraza el proyecto de Dios. Y ese proyecto de Dios es lo que fundamenta también nuestra visión, nuestra misión como iglesia. Entonces, si soy participante, también voy a abrazar esa visión y esa misión. Y cuando soy participante, no soy indiferente. Diga conmigo, no soy indiferente. Es decir, veo necesidad y no me va a dar igual, sino que al contrario, voy a interceder por esa necesidad. ¿Cuántos acá no han sabido de alguna necesidad de alguno de nuestros hermanos? ¿Y qué hemos hecho? Ay, pobrecito. Ay, y se me pasa, ¿verdad? Se me pasa la tristeza. Ay, qué pena. Ay, qué mal. Y me voy. No. Alguien que participa se pone a la brecha. Y por eso Mateo 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ahora bien, también alguien que participa vive en comunión y en mutua edificación. La palabra de Dios dice en Efesios 4:16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Alguien que participa entiende que forma parte del cuerpo de Cristo. Alguien que participa no se acomoda en solo ser un espectador, sino que forma parte, toma responsabilidad, toma compromiso con la obra del Señor, abraza el proyecto de Dios, ama lo que Dios ama, se apasiona por lo que Dios está apasionado. Y sabe, también entiende que entonces está caminando en unidad. Y usted escuchaba en la prédica del pastor Raúl Rodríguez, no sé cuántos se recuerdan de esa prédica. Amén. ¿Cuántos se recuerdan más por la canción que por la prédica? ¿O solo yo? Bueno, entonces solo yo, ¿verdad? Que la unidad dice que no es que, por allá están los que cantan, ¿verdad? Que sí se recuerda. Que dice que la unidad no es competencia, sino, se la cantaría, hermano, pero el Señor no me dio ese don. Se va a asustar, entonces mejor no se la canto. Pero dice de que la unidad no es competencia, sino asistencia. Que todos estamos unidos, todos somos diferentes, sí, pero estamos juntos, estamos unidos. Y la palabra del Señor nos llama a que lo entendamos. Y sabe, muchas veces cuando formamos parte de un cuerpo, pues nos damos cuenta que como todos somos diferentes, incluso a veces nos enojamos. ¿Cuántos se han enojado aquí con alguien en la iglesia? Tenemos opiniones distintas, incluso pueden haber roces. Y sabe que por eso la palabra del Señor está lista para eso y dice: soportándoos los unos a los otros. Tal vez alguno de ustedes ya me tuvo que soportar en algún momento. Pero también dice: perdonándoos los unos a los otros si tuvieren alguna queja. Si tiene alguna queja contra mí, perdóneme de una vez, hermano. Pero sabe que la palabra del Señor sabe que es difícil muchas veces porque somos diferentes, pero estamos unidos por medio del Espíritu Santo. Diga, nos une el Espíritu Santo. Somos distintos, pero estamos unidos por un mismo espíritu. Ahora, el ser participante también va en contra de la comodidad. Porque alguien cómodo, ¿será que quiere participar? ¿Cuántos de acá están sirviendo en un ministerio?
Muy bien, no todos. ¿Y por qué no participamos? Es que no quiero problemas. Pero por eso dice la palabra del Señor, soportándoos unos a otros. Ahora bien, el Señor nos llama a participar, nos llama a abrazar su proyecto, nos llama a amar lo que Él ama. El tercer punto es que no somos demandantes, sino siervos. ¿Y quién es un demandante? Deme, yo quiero. Alguien que exige, ¿verdad? Alguien que solo está para consumir, pero que no da. Y diga conmigo, soy llamado a ser un siervo, no a ser un demandante. Ahora bien, hemos sido llamados a ser siervos y Jesús nos dio el ejemplo. ¿Y el servicio también es contrario a la comodidad? ¿O será que ser servidor es cómodo? Ustedes, los servidores, ¿qué dicen? ¿Es cómodo? En cualquier área en la cual sirvamos, no es cómodo. Pero sabe que el servicio tampoco es que sea incómodo, amén, porque yo disfruto ser servidora. ¿Cuántos disfrutan servirle al Señor? Amén. No va a decir usted, ay, no, por eso es que no me quiero meter porque es incómodo. No, no es incómodo. Pero sabe que sí nos llama a salir de nuestra zona de confort. Nos llama a hacer más allá de lo que muchas veces nuestras fuerzas pues quieren hacer. Nos llama a dar más allá de lo que incluso estamos dispuestos a dar. Ahora, el servicio es un reflejo de amor, es una muestra de amor. ¿Qué es el servicio? Es una muestra de amor. Dice 1 Samuel 12:24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. No es un pago, porque no podemos pagarle con nada al Señor por todo lo que ha hecho. ¿O sí? ¿Será que podemos pagarle? ¿Verdad que no? Pero sí es una muestra de mi amor. Y debemos de servirle desde la adoración. Porque ¿qué es adorar? Y no es cantar únicamente. Adorar es rendirle toda nuestra vida al Señor. Y cuando servimos también lo estamos adorando. Pero también usted debe de entender que servimos porque el Señor nos ha dado algo que debemos de poner a su disposición. ¿Cuántos acá tienen algún don? Yo ya le dije el que no tengo, cantar. Pero el Señor me ha regalado otros. ¿Cuántos acá tienen algún don? Algún talento. ¿Verdad que el Señor nos ha dado cualidades, talentos, dones? ¿Y usted para qué cree que se los dio? Ay, para tenerlos ahí guardaditos, ¿verdad? En un cofre, para que no se desgaste. No, el Señor nos lo ha dado para que podamos usarlos. ¿Y qué dice 1 de Pedro 4:10? Usted lo puede ver en las pantallas. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué hace un administrador? ¿Hay aquí algún administrador de empresas? ¿No? ¿Sabe que un administrador recibe algo que no es propiamente suyo y lo tiene que en primera usar? Porque no es un depositario, alguien que guarda en una bodega, ¿sí? El Señor nos llama a que lo que Él ha depositado en nosotros, nosotros lo podamos usar, lo podamos ministrar a otros. Toque al que tiene a la par y pregúntele si está usando sus dones para ministrar a otros. Y espere la respuesta, porque nada más preguntamos pero no respondemos, ¿verdad? Espere la respuesta. ¿Será que ya estamos usando esos dones? ¿Ya hemos puesto al servicio de Dios lo que Dios nos ha dado? Ahora también servir demanda esfuerzo. Diga conmigo, servir demanda esfuerzo.
porque tenemos que venir antes que los demás. Sí, en parte, ¿verdad? Sí demanda un esfuerzo. Pero ¿qué dice Romanos 12:11? Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Para servir necesitamos ser diligentes. Y todo eso va en contra de esa zona de comodidad, de esa zona de confort. ¿Es más rico que le sirvan a uno o uno servir? Depende. El que ama disfruta servir, ¿sí o no? ¿Cuántas mamás hay acá? Las mamás son un ejemplo claro. Las mamás pueden estar cansadas y usted mira que están sirviendo, que están viendo. Ay, ¿qué tenés? Te voy a servir algo, te voy a dar un té, voy a hacer, voy a mover, ¿sí o no? ¿Y por qué lo hacen? Por amor. Entonces la palabra del Señor dice que debemos de servir con diligencia. Toque al que tiene la par y dígale, no perezosos. Le iba a decir cuántos perezosos hay acá, pero verdad que no hay ninguno, porque usted vino a pesar de la lluvia, ¿sí o no? Entonces no es perezoso, amén. Pero también dice que servir a Dios debe hacerse con excelencia y compasión. Y Colosenses 3 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cómo debemos de servir? Con excelencia. Debemos de servir con pasión. Y por eso Romanos también decía, fervientes en espíritu. Necesitamos mantenernos sirviendo de esta forma para no acomodarnos también en nuestro servicio. Porque la comodidad no solo significa que no esté sirviendo. Puedo estar sirviendo y ya haberme acomodado. Ay, Dios, otra vez me toca servir. Y quieren que llegue temprano. Y ya llego tarde, ¿verdad? Ya no llego temprano, ya llego tarde, llego sin energía, llego sin ánimo, llego molesto o no llego. Y saben que estamos en una iglesia tan amorosa que si usted no viene, pues no pasa nada. Lo esperamos en el próximo servicio, porque es una iglesia llena de amor. Pero nosotros debemos de ser servidores que con excelencia y compasión, que tengamos ese fervor por servir. Y el último punto de este punto es que el servicio sin comunión se vuelve mecánico. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice la palabra del Señor? Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmos 102. Usted debe entender de que el servicio no es comunión. Diga conmigo, el servicio no es comunión. Muchas veces decimos, bueno, yo ya estuve todo el domingo en la iglesia, yo ya tuve comunión con Dios, porque fui a servir. Y no es lo mismo servir que tener comunión, que tener intimidad. Muchos de acá servimos en muchas áreas. No sé cuántos sirven en más de 3 ministerios, pero que andan para arriba, para abajo. ¿Y a qué horas reciben? ¿A qué horas recibimos de parte de Dios? Y no está mal servir, pero usted debe entender de que si no tenemos intimidad, si no tenemos comunión, nuestro servicio se vuelve mecánico, ya solo es por costumbre, ya no hay fervor. Y eso no lo podemos permitir, porque entonces puedo caer en una comodidad en mi servicio. Necesito poder servir teniendo también comunión con el Señor. Y el último punto, para no caer en una zona de comodidad, es entender que no solo somos siervos, sino que también somos, diga conmigo, hijos de Dios. Y el Hijo de Dios, en primer lugar, confía en la voluntad de su Padre, ¿sí o no? ¿Usted confía en la voluntad de Dios?
¿Y qué dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un versículo que nos está hablando acerca de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo no confiar en un Padre que tiene una voluntad para mi vida buena, agradable y perfecta? Pero es un versículo que, aparte de hablarnos de la buena voluntad de Dios, nos dice en primer lugar que no nos conformemos. Y conformarse es sinónimo de comodidad, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla acerca de transformarnos, de renovarnos, es contrario a mantenernos cómodos. Entonces, el Hijo de Dios confía en la buena voluntad de su Padre y entiende que la voluntad de su Padre no es mantenerse en una zona de confort. Diga conmigo, tengo que salir de mi comodidad. Pero también el Hijo depende completamente de su Padre. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Un hijo depende completamente de su Padre y por lo tanto no se va a mantener en una zona de confort, porque sabe que Dios tiene el control de todo lo que sucede y también que si lo mueve o si lo lleva a otro lugar, el Señor se va a encargar de todo lo demás. Y también el Hijo de Dios es obediente. Diga conmigo, el Hijo es obediente. Bueno, hay muchos hijos rebeldes, ¿verdad? Pero el Hijo debería de ser obediente. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice en Juan 14:21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y el Hijo, aparte de ser obediente, porque mire, la obediencia tampoco es cómoda, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Sabe usted de que la desobediencia es más cómoda? ¿A cuántos de aquí no les ha pasado que desobedecer se le hace fácil? Para desobedecer no necesitamos esfuerzo. Yo puedo desobedecer así, de sencillo. Pero la obediencia, ¿qué requiere? Requiere un esfuerzo de mi parte. Entonces, la obediencia también me ayuda a mantenerme fuera de esa zona de comodidad. El Hijo vive bajo la obra y dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y sabe, vivir bajo la obra del Espíritu Santo quiere decir de que el Espíritu Santo está haciendo algo constantemente en mí y eso no me va a permitir mantenerme en un mismo nivel, en una zona de comodidad, en una zona de confort, sino que al contrario me va a ayudar a mantenerme siempre avanzando. Y por último, el Hijo disfruta de las bendiciones de Dios. Efesios 1:11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Cuántos de acá han disfrutado de las bendiciones de Dios? Y muchas veces nos quedamos también cómodos en esas bendiciones. Pero la palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Es decir, que ni siquiera me puedo quedar en una zona de confort con las bendiciones que hoy recibí,
porque Dios siempre va a tener cosa nueva para darme. Toca al que tiene a la par y dígale: Dios tiene cosa nueva para darte. Y vamos a concluir. Número 1, el acomodamiento espiritual nos lleva al estancamiento y nos aleja del propósito que Dios tiene para nosotros. Si un agua se estanca, ¿usted se atrevería a beberla? ¿Verdad que no? ¿Será que un agua estancada se puede utilizar, por ejemplo, para bañarse? ¿Por qué no? Esa agua que se quedó estancada ya no sirve. Y usted tiene que entender que entonces el acomodamiento en mi vida espiritual no es algo que yo deba de permitir. ¿Por qué? Porque me va a llevar a alejarme del propósito de Dios en mi vida. La palabra de Dios en Proverbios dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás así? Y hoy yo no sé si el Señor a usted le está diciendo: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás así? ¿Cuántos no tenemos esa relación profunda que Dios quiere tener con nosotros por la pereza? Muchos dicen: ay, me desperté a las 4 de la mañana y se levantó. No, el Señor me despertó, pero yo no me levanté. Pudo más mi pereza, pudo más mi sueño, pudo más mi cansancio, pudo más mi comodidad que lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Y sabe, número 2, Dios nos llama al movimiento. Dios nos llama a avanzar. Dios nos llama a escalar a otro nivel. Yo le decía que en Dios siempre hay un nuevo nivel. Si usted ahorita está en un nivel, no crea que eso es todo lo que Dios tiene para usted, porque eso no es todo lo que Dios tiene para usted. Y usted puede ver en la palabra que el Señor siempre llamó a sus hijos ¿a qué? A moverse, o siempre los dejó en un solo lugar. En Éxodo les dijo: diles a los hijos de Israel que marchen. Es decir, que salgan, que se levanten, que avancen. Pero también, número 3, la verdadera fe genera una actitud. ¿Y por qué puse esto en las conclusiones? Porque usted debe entender de que, si bien es cierto, cuando nosotros creemos en Jesús somos salvos y nuestra salvación es por fe, Santiago dice que la fe sin obras ¿es qué? Es muerta en sí misma. Quiere decir que si yo tengo fe, al final van a haber obras en mí, va a haber acción, va a haber movimiento, no va a haber comodidad, porque la fe en sí misma me va a mover a ser obediente. La fe en sí misma me va a mover a que yo accione, a que yo haga algo. Y número 4, hablábamos del discipulado. El discipulado requiere una respuesta inmediata y una disposición para seguir a Jesús, dejando atrás la comodidad y la seguridad. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué les dijo? ¿Usted sabe qué les dijo? Les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue la respuesta inmediata de ellos? Dice que dejaron sus redes y lo siguieron. ¿Y qué significa dejar las redes? ¿Qué significaban las redes para un pescador? ¿Sabe lo que estaban dejando los discípulos? Estaban dejando su comodidad, su oficio, lo que los había sostenido todo ese tiempo, en lo que ellos eran expertos, y ni siquiera lo dudaron, sino que fue ¿qué? Inmediato. Dice, dejaron las redes y siguieron a Jesús. Usted tiene que entender de que Jesús nos llama a mantenernos en movimiento y a dar una respuesta inmediata. Número 5, ya lo habíamos hablado. Dios tiene nuevos niveles para aquellos que están dispuestos a levantarse y seguir
su llamado. Él nos está desafiando a salir de nuestra zona de comodidad. Quizás usted es creyente, pero todavía no es discípulo. Yo acepté a Cristo, voy a la iglesia, me quiero ir despacio, me quiero ir lento, no me quiero comprometer, no quiero responsabilidades. El Señor hoy lo está llamando a salir de su zona de comodidad. Tal vez ya tiene 3 años siendo creyente y todavía está yéndose despacio. El Señor lo llama a salir de su zona de comodidad. Quizás usted es un discípulo, pero quizás todavía no está participando en el proyecto de Dios, en la obra de Dios, sirviéndole a Dios. O quizás fue servidor, pero ya no es un servidor. Por lo que le decía, ¿verdad? De que al final todos somos distintos y cuando estamos en un mismo cuerpo empezamos a tener ciertas situaciones que a veces hacen que uno diga, ay no, ya no voy a servir, mejor me voy a sentar un tiempo, me voy a acomodar un tiempo. Pero el Señor hoy nos está desafiando a salir de nuestra zona de comodidad. Y si usted está sirviendo, de todas formas hay nuevos niveles, hay otro nivel. Yo le decía que siempre va a haber otro nivel de intimidad con Dios. Siempre va a haber otro nivel de fe al cual yo puedo acceder. Siempre va a haber un nivel mayor de compromiso que yo puedo darle al Señor. Y por último, salir de tu zona de comodidad es obedecer al llamado de Dios. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y será que le dio un mapa? Y le dijo, y aquí está el mapa, para que tú sepas por dónde ir. Yo siempre que leo Génesis, ni siquiera le dijo que agarrara ni a la derecha ni a la izquierda, solo le dijo, sal. Y seguramente cuando ya estaba en la puerta, pero me voy para el frente, me voy para la derecha, me voy para la izquierda. El Señor le dijo que él se lo iba a mostrar y el Señor le fue mostrando en el camino. Ahora, cuando salgo de mi zona de comodidad, yo estoy obedeciendo el llamado de Dios. Así que, amado hermano, hoy yo lo quiero motivar para que usted comprenda que siempre hay un nivel mayor. Siempre hay un nivel al cual yo puedo subir. Hay otro nivel. Y nunca el Señor va a parar su obra en mi vida, sino que Él la va a perfeccionar. Por lo tanto, es necesario que dejemos toda zona de comodidad. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.